Hola a todos, mis queridos seguidores de ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Es un placer enorme tenerlos de vuelta por aquí, en nuestro espacio dedicado a las últimas noticias, los chismes más jugosos y por supuesto a nuestros artistas favoritos del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que créanme los va a dejar con la boca abierta, porque involucra a dos de los nombres más sonados en el panorama actual, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí han escuchado bien y prepárense porque la cosa se pone intensa. El título de hoy es bastante directo y promete drama del bueno. Hande Erçel, ¿traición la une a Kerem? ¿Podrá él salvarla? Y es que como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Hande y Kerem ha sido un torbellino de emociones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Siempre han sido una de las parejas favoritas del público, y cada noticia sobre ellos se convierte en tendencia al instante. Pero hoy no vamos a hablar de un reencuentro tierno o de un nuevo proyecto juntos, no, señor. Hoy vamos a desmenuzar los rumores más escandalosos y las teorías más salvajes que circulan por ahí sobre una posible traición y si Kerem Bürsin, su ex, o actual, quién sabe, podría ser el único capaz de sacarla de este lío. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formen parte de esta familia que ama el entretenimiento tanto como ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros, y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia o más bien el rumor, que ha encendido las redes sociales y los foros de fans es que Hande Erçel podría estar atravesando una situación bastante delicada. Se habla de traición, de decepción, y lo más impactante es que se vincula directamente a Kerem Bürsin en esta historia. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa esto realmente? Bueno, vamos a desglosar toda la información que hemos podido recopilar. Primero, contextualicemos un poco. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, y su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y shippeadas del público turco y mundial. Sus seguidores vivieron intensamente cada etapa de su relación, desde los primeros indicios de romance hasta su confirmación oficial. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Su relación terminó para sorpresa de muchos, y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre los motivos, las especulaciones nunca cesaron. Ahora, volviendo a la bomba de hoy. Los rumores sugieren que Hande estaría involucrada en una situación donde la traición ha jugado un papel fundamental. Los detalles son vagos y es importante recalcar que todo esto se basa en especulaciones y comentarios de fuentes anónimas o poco verificadas, pero precisamente por eso el misterio es mayor. Se habla de un engaño, pero ¿quién es el traicionado y quién es el traidor? Y aquí es donde Kerem Bürsin entra en escena de una manera muy particular. Algunas teorías apuntan a que la supuesta traición podría haber ocurrido en su actual relación, si es que la tiene confirmada, o incluso en un nuevo romance que aún no ha salido a la luz pública. Lo que llama la atención es la mención recurrente de Kerem. Podría ser que la traición involucre a alguien cercano a Kerem, y él, a pesar de su separación, se vea de alguna manera afectado o incluso comprometido a ayudarla. O podría ser que la traición sea hacia Kerem, y ahora él, de alguna manera, sepa de esta situación y esté en posición de intervenir. Las hipótesis son múltiples y francamente un poco confusas. Analicemos una de las vertientes de estos rumores. Se rumorea que Hande podría estar atravesando una crisis personal, y que esta crisis tiene que ver con una traición. Si esta traición es a su actual pareja, o a alguien con quien está involucrada sentimentalmente, la pregunta es, ¿por qué se menciona a Kerem? Aquí es donde entra la idea de que Kerem, al ser alguien que la conoce íntimamente y que ha compartido una historia significativa con ella, podría ser el único capaz de entender la situación o de ofrecerle el apoyo que necesita. Es decir, ¿podría Kerem ser el hombro en el que Hande se apoye en este momento difícil, a pesar de su ruptura? Pensemos en la dinámica de las relaciones pasadas y las amistades que a veces surgen de ellas. Es posible que Hande y Kerem hayan mantenido una buena relación de amistad después de su noviazgo. Si este fuera el caso, y Hande se encuentra en una situación vulnerable debido a una traición, es natural que recurra a alguien en quien confía. ¿Y quién mejor que alguien que la conoce tan profundamente como Kerem?
La pregunta C. Clave aquí es, ¿hasta qué punto se extiende esta supuesta ayuda? ¿Se trata solo de un apoyo emocional, o podría Kerem estar involucrado en algún tipo de acción más directa para salvarla de las consecuencias de esta traición? Otra teoría que circula es un poco más retorcida y apunta a que la traición, de hecho, podría ser algo que involucra a Kerem de forma indirecta. Por ejemplo, si Ande está en una nueva relación y su nueva pareja la ha traicionado, pero de una manera que afecta también a Kerem, o que Kerem está al tanto de esa traición y tiene alguna forma de poder o influencia para ayudar a Ande a lidiar con ella. Esto suena a telenovela, ¿verdad? Pero en el mundo de las celebridades, a veces la realidad supera a la ficción. Y luego está la posibilidad, aunque menos probable, de que la traición sea más metafórica. Quizás Ande se siente traicionada por alguien en su entorno, por alguna situación laboral o personal, y en este momento de debilidad, la única persona que le viene a la mente para pedir consejo o consuelo es Kerem. Y de ahí surge la idea de que él podría salvarla, no de una traición amorosa, sino de una decepción más general. Lo que hace que estos rumores sean tan interesantes es la historia de fondo de Ande y Kerem. Su romance fue objeto de tanta atención mediática que su separación dejó un hueco en los corazones de muchos fans. Verlos unidos de nuevo, aunque sea en circunstancias tan complicadas, despierta una mezcla de nostalgia y esperanza. La pregunta de si Kerem podrá salvarla implica que Ande está en una posición de debilidad, y que Kerem tiene la capacidad de ser su protector o su salvador. Es importante ser cautelosos con este tipo de información. En el mundo de las redes sociales, los rumores vuelan y se magnifican sin control. A menudo se toman fragmentos de información y se tejen historias que poco tienen que ver con la realidad. Sin embargo, no podemos ignorar que a veces, detrás de los chismes, hay una verdad, por pequeña que sea. Si analizamos la personalidad de Kerem Bürsin, lo conocemos como una persona apasionada, leal y con un fuerte sentido de la justicia. Si Ande estuviera realmente en problemas, y si su relación de amistad fuera lo suficientemente fuerte, no sería descabellado pensar que él podría ofrecerle su apoyo. La palabra salvarla es muy fuerte. Implica que ella está en peligro, o al menos en una situación muy precaria. Consideremos la posibilidad de que esta traición esté relacionada con su carrera. Quizás Ande se sintió traicionada por alguna decisión profesional, por algún proyecto que no salió como esperaba, o por alguna persona en la industria. Y en medio de esta decepción, ella busca el consejo de Kerem, quien, al haber pasado por experiencias similares, podría guiarla y ayudarla a superar este bache. En este escenario, Kerem no sería un salvador, en el sentido romántico, sino un consejero experimentado y un amigo leal. Ahora, volvamos a la hipótesis más dramática, una traición amorosa. Si Ande ha sido traicionada por su pareja actual, y si esta situación es pública o tiene consecuencias negativas para su reputación o bienestar, la pregunta de si Kerem la salvará, toma un giro más complejo. ¿Significa esto que Kerem intervendrá para defenderla? ¿O que él la acogerá de nuevo si la situación se vuelve insostenible? La expectativa de los fans de que Kerem sea el héroe en la vida de Ande es muy alta, dada la intensidad de su romance pasado. Otra lectura posible es que la traición no es sobre Ande directamente, sino que ella es testigo de una traición que involucra a alguien cercano a Kerem, y él, al ser el ex de Ande y tener un vínculo pasado, se siente en la obligación de protegerla de las repercusiones. Esto ya es entrar en el terreno de la ficción pura, pero nunca se sabe. La clave para entender estos rumores reside en la información que pueda surgir de fuentes más fiables. Por ahora nos basamos en lo que se dice en las redes sociales, en los foros de fans y en algunos medios de comunicación que a veces se aventuran a publicar estas especulaciones. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Ande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de gran interés para el público. La pregunta de si podrá él salvarla, no es solo sobre la situación actual de Ande, sino también sobre la fuerza del vínculo que una vez compartieron y si ese vínculo aún tiene el poder de influir en sus vidas de una manera tan significativa. Podríamos imaginar varios escenarios. En uno, Ande está pasando por un momento muy difícil debido a una traición. Ella se siente perdida y herida. Llama a Kerem su antiguo amor, y él, con la empatía y el cariño que aún siente, decide estar a su lado. La ayuda a tomar decisiones, la protege de los ataques mediáticos y, en general, es su ancla en medio de la tormenta. En este escenario, la palabra salvarla se refiere a un apoyo integral, un rescate emocional y práctico. En otro escenario, la traición es más compleja y
y n ramificaciones que podrían afectar la carrera de Ande o su reputación. Quizás hay documentos, información confidencial, o algo que podría dañar su imagen pública. Y Kerem, con sus contactos o su ingenio, encuentra una manera de neutralizar la amenaza o de mitigar el daño. Aquí, la salvación sería más estratégica. Pero también debemos considerar que a veces el salvarla puede ser interpretado por los fans como un retorno a la relación. Es decir, si las cosas se ponen muy feas para Ande, la esperanza de muchos es que Kerem la reciba de vuelta en su vida, y que el amor que se tuvieron sea suficiente para superar cualquier adversidad. Esta es la interpretación más romántica, y probablemente la que más resuena con sus seguidores más apasionados. Es crucial recordar que a falta de confirmación oficial por parte de Ande o Kerem, todo esto sigue siendo especulación. Pero la fuerza de estas especulaciones radica en la narrativa que construyen. Ande, la hermosa actriz en apuros. Kerem, el galán que la ama, dispuesto a todo por ella. Es una historia digna de una película, o de una serie de televisión, algo que ambos saben hacer muy bien. Podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de traición podría ser tan grave como para requerir la intervención de Kerem? Si fuera una traición amorosa, ¿hasta qué punto la afectaría emocionalmente para que necesitara el apoyo de su ex? Si fuera una traición profesional, ¿cómo podría Kerem ayudarla de manera efectiva? Las respuestas a estas preguntas son lo que mantiene viva la intriga. Lo que está claro es que Ande Erçel es una figura pública que genera mucho interés, y cualquier cosa que le suceda, especialmente en el ámbito personal, se convierte en noticia. Y la conexión con Kerem Bürsin, su expareja, añade una capa extra de drama y de expectación. Quizás la verdadera respuesta a si Kerem podrá salvarla reside en la solidez de la amistad que puedan haber mantenido. Si la amistad es genuina y fuerte, entonces el apoyo mutuo en momentos difíciles es una posibilidad real. Si la amistad se ha roto, entonces cualquier tipo de intervención sería mucho más complicada. En resumen, lo que tenemos es un torbellino de rumores que apuntan a una posible traición en la vida de Ande Erçel, y la pregunta recurrente de si Kerem Bürsin podría ser el único capaz de sacarla de este lío. Las teorías varían desde un apoyo emocional y amistoso hasta una intervención más activa y protectora, e incluso, la esperanza de algunos fans de un reencuentro romántico. Ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Ande está realmente en una situación complicada? ¿Piensan que Kerem intervendría para ayudarla? Y si lo hiciera, ¿cómo creen que sería esa ayuda? ¿Creen que la palabra salvarla se refiere a algo más profundo que un simple consuelo? Por favor, dejen sus teorías y comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas. Para ir concluyendo, quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que esta exploración de los rumores sobre Ande Erçel y Kerem Bürsin les haya parecido intrigante y entretenida. Recuerden que siempre tratamos de traerles la información más interesante, pero siempre con la cautela necesaria ante las especulaciones. Antes de despedirme, no olviden lo más importante: si les ha gustado este vídeo, denle un gran me gusta, compartan con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Adiós.